José Ramón Cosío. Está la ceremonia del 5 de mayo, está el gobernador Armenta en esta ceremonia donde hay un despliegue, pues como suele pasar, ¿no? Con estas semanas cívicas que se ocupan recursos públicos para esta ceremonia del 5 de mayo que recuerda la batalla de Puebla de 1862. Ahí está el gobernador Armenta y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que va a ocurrir en esta ceremonia cívica. Y los niños no tienen clase, ¿verdad? Se les un superpuente, ¿no? ¿Y las clases qué? Viernes, sábado, domingo, lunes y ¿por qué no el martes? El martes también. 5 de mayo. Así fue. Así es. Así que saludos a los niños y las niñas que están en este megapuente. Doctor Cosío, entramos en la parte final de esta mesa que te aprecio muchísimo y bueno, retomando el hilo de las cosas, déjame recuperar para retomar el mood de lo que estábamos aquí conversando contigo, un fragmento de lo que dijo Luisa María Alcalde, lo que tú comentabas, Luisa María Alcalde explicando lo que tú dices ya se sabía por parte de los juristas. Y lo que dijo Omar García Harfuch sobre la seguridad al gobernador con licencia de Sinaloa. Hemos coincidido en que es necesario que le den seguridad, pues sí, le pasa algo al gobernador y ¿para qué quiere? Aquí está parte de lo que estamos aquí hablando. Número 1, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito. Número 2, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional. La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha enviado opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que es necesario solicitar al país requiriente confidencialidad para poder preservar el debido proceso. Sobre el estatus, lo que tengo entendido ya lo precisará la Fiscalía General de la República. Quien tiene fuero es un senador, los demás no. El gobernador al dejar el cargo pues no tiene fuero. Hasta donde tengo entendido no, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General de la República. No han pedido seguridad a nadie. Primero, sobre la seguridad. El Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad. En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es nada, no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos, se lo detallo no sabría decirle, pero se lo detallo con todo gusto. Y normalmente, de todos modos, cuántas escoltas se asignan, pues es de manera confidencial. ¿Cuál es esa situación de que vive el gobernador particularmente y en qué se diferencia incluso sobre el resto de la ciudadanía? Es un exfuncionario y normalmente, al ser, pues como usted bien lo ha mencionado, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta. ¿Temen entonces que pueda ser atacado el gobernador con licencia? No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza. Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, pues los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos. Pues sí. José Ramón Cosío. Mira, yo creo que lo que dijo la consejera Luisa María Alcalde es muy correcto. Esto de verdad creo que es lo que debía haber hecho la presidenta desde el primer momento. Esta explicación, porque ella misma hubiera evitado una gran cantidad de confusiones y una polarización todavía más entre nosotros los mexicanos y con los Estados Unidos. Entonces,
Creo que eso es... Buena explicación. Buena explicación. Buena explicación. Segundo... Pertinente explicación. Finalmente pertinente, sí. Ahora, lo que dice también es cierto. Si la Fiscalía considera que no puede detener a estas personas con ese motivo, lo solicitará a los Estados Unidos. Estados Unidos, desde luego, va a contestar por qué piensa que o no tiene que justificar la urgencia o que la urgencia está determinada en su propia acusación del gran jurado de Nueva York y de la solicitud del fiscal. Entonces, lo que decíamos hace un momento, ya se estableció una discusión jurídica, porque ya la discusión es: ¿eso que me estás diciendo dice o no dice el artículo 11? ¿O esa no es la interpretación histórica? Ya empiezas a entrar en una racionalización. Y entonces todo este ruido que está alrededor de que si es contra la 4T o no y el injerencismo, pues ya tomó un cauce jurídico que desde mi punto de vista lo voy a haber tomado desde el primer momento. Entonces ahí creo que esto es importante que ya se genere. Ya entrará una discusión entre la Cancillería y el Departamento de Estado, cada una de estas dos instituciones tan importantes, sustentadas con sus respectivas fiscalías, departamentos de Estado, juzgadores, etcétera, y eso me parece que ya se ordenó esa discusión. Ahora, de lo que decía Omar García Harfuch me parece muy interesante, y desde ayer en la noche que lo escuché, esta misma declaración, me quedé pensando algo. Pues a lo mejor esto que están haciendo de darle seguridad ya es la forma de haberle dado una especie de arresto domiciliario. Piénsalo. Pero no está dicho así. Pero no está dicho así, ni lo van a decir así. ¿Tú crees? Pero claro, no lo van a decir así, pero decirle, no me lo pueden matar, no se puede perder, no se puede escapar. Aquí lo tengo. Ahí está. Oiga, ¿y por qué está rodeado de ese cuerpo? Pues lo estamos cuidando. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que le pase algo malo, cosa que además está muy bien que no le pase nada a él y a cualquier otra persona. De acuerdo. Pero en este caso en particular es justificado absolutamente que tenga esta seguridad. Pero en esta lógica es... Pues ahí lo tenemos. Lo tenemos ubicado. Y esos policías no son de él, esos policías no son del Estado de Sinaloa, no se los dio la gobernadora nueva, no se lo dio el secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, se lo dio la secretaria federal. Y esa gente pues reporta su superioridad, es decir, salió, entró, se movió, estuvo, vino, lo vinieron a visitar. Sabemos dónde está. Sí, a lo mejor es una especie de arresto domiciliario light. Que está ahí el asunto. Pero no va a convencer a los Estados Unidos. No, desde luego que no. Bueno, a la mejor. ¿Sí? Claro. ¿O sí? A ver. O sí. El sí es. Y si ese fue el acuerdo, decir, mira, no te lo puedo otorgar así, porque pero eso, ¿cómo acuerdas eso? Pero aquí te lo tengo guardado hasta en tanto me hagas la solicitud de expresión. A lo mejor. Porque ya como todo aquí tiene doble, triple, cuádruple filo y referencia, pues yo lo dejo ahí simplemente como hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo. Bueno, pues estamos sí frente a una circunstancia no hipotética, sino real. En este caso estamos con 10 acusaciones de personajes que están señalados de narcopolíticos directamente por parte de Estados Unidos. De esta manera, pues veremos en qué va a terminar todo esto, porque están los otros casos. Mencionamos de pasada al senador de Sinaloa, que desde Badiraguato mandó un mensaje para pues decir que es falso lo que se le señala y que él va a estar en su función de senador y que mañana estará en la sesión correspondiente del día miércoles. Entonces ahí tenemos un caso muy particular, que es un senador que tiene fuero. Sí. Luego tenemos otros funcionarios, por ejemplo, el vicefiscal de Sinaloa, que ayer dijo, yo me quedo trabajando aquí, Así es. La figura de vicefiscal no está en este escenario legal y por lo tanto yo no aplico para ningún tipo de licencia o de desafuero o cosa por el estilo. Bueno, de licencia podía ser, pero no de desafuero, el vicefiscal. Fíjate que el caso del senador... Y el alcalde de Culiacán, ese sí pidió licencia. Pidió licencia. Sí, el primer problema, por la importancia de su cargo, por la relevancia que él tiene en las acusaciones, etcétera, el caso del gobernador Rocha Moya generaba si tenía fuero o no tenía fuero, en fin, eso ya se ha explicado y es una jurisprudencia, la verdad, bastante... A mí me tocó participar en la construcción de todas esas y como se ha dicho por muchas personas y está en la jurisprudencia, se protege a la función para que esa función se pueda desempeñar hasta el momento en el que se le retire lo que se llama inmunidad procesal, la gente la conoce como fuero y pueda ser sometido a tribunal. Entonces, habiendo renunciado o habiendo solicitado licencia, pues ya eso terminó. Ahora, el caso del senador Insunza es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque él no ha renunciado y sigue teniendo fuero. Entonces, la pregunta que es técnica, y ahorita voy a decir por qué es tan compleja, es la siguiente.
el Estado mexicano puede entregar por vía de extradición al país requiriente, en este caso los Estados Unidos, a un servidor público que tiene fuero? Esta es una pregunta importantísima. Cuando se hizo el tratado de extradición entre México y Estados Unidos en el 78, se hicieron unas exclusiones específicas, y es, tú no puedes entregar personas por delitos políticos o por delitos militares. Nada más, ¿Qué son delitos políticos? Los persecuciones que sean, lo que tiene que ver con libertad de expresión, personas que vengan perseguidas de otros países, mexicanos, o digamos, esa cuestión. Pero yo creo que son los únicos dos casos de exclusión. Ahora, cuando se celebró el tratado, yo creo que nadie le pasó por la cabeza, que un servidor público mexicano pudiera estar acusado por un país requiriente, cualquiera que sea, en este caso los Estados Unidos, por la comisión de delitos, ¿no? Imagínate cuando se está celebrando el tratado. Estos tratados son complejos, van los cuerpos, están ahí negociando. En ese momento yo creo que nadie le pasó por la cabeza decir, y conste que había muy buenos juristas en México. El padre de Jorge Castañeda, que era un gran jurista, don Jorge tenía unos libros espléndidos, un gran jurista. Entonces me supongo que nadie se le paró y decía, oiga, y si le pensamos con fuego, oiga, no esté pensando en esas cosas. ¿Cómo usted cree que un senador mexicano, un diputado mexicano va a andar metido en delito? No, yo creo que ni siquiera... Esa hipótesis no es posible. No es posible. Ni siquiera. Yo creo que pasó eso. No. Y no está configurada. ¿Tanto así? No está configurada. Entonces dice, si me pides por delitos políticos o me pides por militares, no te los voy a entregar. Muy bien. Pero entonces los demás sí. Entonces mi impresión es que, atendiendo a un principio de interpretación de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, el objeto y fin de tratado es que entregues a todos, menos a los que tengan que ver con delitos políticos y con delitos militares. Desde mi punto de vista, México tendría que argumentar muy sólidamente por qué no puede entregar a un senador o a un diputado o cualquier otra persona que tenga fuero o inmunidad procesal a los Estados Unidos, porque me parece que no está exceptuado esa entrega. Porque la inmunidad procesal sirve o funciona para que en México no te procese, pero no para que te entregue. Cuando pides licencia, ¿pierdes el fuero? Sí. Definitivamente. Eso ya no hay discusión. Eso ya no hay. Hubo una discusión todo el fin de semana. Sí. Una discusión intensa. Intensa. Y eso, pero había jurisprudencia. Tienes razón Saldívar. Absolutamente. Saldívar, o sea, pides fuero, pides licencia, pierdes fuero. Y eso está en varios casos, varios, no digo los nombres, pero ahí están toda la jurisprudencia. Si las personas se meten JUS, que es la página de jurisprudencia de la Corte, ponen fuero y licencia, le aparece una lista de casos recientes, porque se estuvieron citando casos de la quinta época, que algunos medios de comunicación se fueron con esa vieja idea, pero recientemente eso está, digamos, como decimos nosotros muy pedantemente, es de explorado derecho. Sí, es de explorado derecho, sí, son de las pedanterías que tenemos en la profesión, que son muchas, pero esta es una. Es de explorado derecho que eso no funciona. Que eso no es así. Pero la otra sigue siendo. En este momento clarísimo es, esa no. Pides licencia, pierdes fuero. Punto. Entonces, Rocha Moya no tiene fuero, el senador tiene fuero porque no pidió nada. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar con el senador? Y esa es la pregunta central. ¿Qué va a pasar el mañana miércoles? Que se presente. ¿Y qué va a pasar con la oposición? Nada. ¿Qué va a pasar? Ahí seguramente, pues ya sabemos. Habrá un follón. Follón. Pero otra vez, como en este momento lo único que le pidieron a México es la detención administrativa con fin de extradición, y ya contestó por medio de la Cancillería, como lo explicaba Luisa María Alcalde, que eso no, que no se va a otorgar, entonces él, senador, ahorita no tendría ningún problema. ¿Cuándo sí puede tener un problema el senador? Cuando diga a los Estados Unidos, quiero que me extradites a este señor que es senador. Porque en ese momento la pregunta es, ¿no está en funciones? Sí. ¿Goza de fuero? Sí. Y aquí viene la pregunta central, ¿es posible extraditar a una persona al país requiriente cuando tiene fuero? Es una pregunta de derecho constitucional preciosa. ¿Y tiene respuesta? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede extraditar. ¿Con fuero? Con fuero. Porque el fuero corre, o el fuero protege para los casos en México. Pero yo te digo, las únicas limitantes que hicieron fueron delitos políticos y delitos militares, cuando se celebró el tratado. Entonces, si atendemos al objeto y fin de tratado... Pero a ver, delitos políticos, cuando ya empiezas a escuchar a gente de la 4T que está diciendo que, lo que dijo Rocha Moya, directamente lo dijo, de lo que se trata es de afectar a nuestro movimiento. ¿Sí? Y yo, que soy parte del movimiento, no voy a permitir que me usen para que se dañe a nuestro movimiento. Está colocando una
un ingrediente político Por supuesto. directamente. Él y otros. Pero, ¿aplicaría para ese propósito? Yo creo que no, porque la acusación de los Estados Unidos es una acusación por narcotráfico, armas, conspiraciones, etcétera. Entonces diría, oiga, yo no lo estoy acusando por delitos políticos. La respuesta de México sí puede ser, es por delitos políticos o tiene un componente político o no voy a entregárselo por las razones que sea. Esa sí es decisión de la presidenta de México, y está previsto en el Tratado de Extradición con Estados Unidos que la presidenta de México puede decir, no te lo entrego. ¿Por qué? Y no tiene que justificar por Y qué no te al final del día, no. Ahora, ¿qué es lo que dice? Eso sí, el tratado dice, bueno, si usted no me lo entrega, entonces tiene que abrir las carpetas de investigación, tiene que mandarlo a las instancias nacionales, a la Fiscalía General de la República, para que abra las carpetas de investigación. Como exhorto, como petición, No, como que obligatoriamente. Obligatoriamente. A ver. Estados Unidos puede, si no se le entrega a estas personas, decir, entonces en el mismo tratado especifica que entonces te pido y tienes que cumplirlo porque firmaste el tratado, Así es. que le abras carpetas de investigación Que- y entonces se da la posibilidad de que se investigue en México. Exactamente. Y entonces entramos a otro problema. ¿Qué pasará si Rocha Moya es investigado en México y los otros 9? Ese yo creo que me parece que esa puede ser una de las estrategias que está pensando la presidenta. La presidencia. Que No, se no, investiguen no, aquí. no te lo voy a detener administrativamente porque no me justificaste. No te lo voy a entrenar y yo creo que va a empezar una retórica de esta soberanista, intervencionista o antiintervencionista del país y va a decir al final de cuentas, no sé si de los 10, pero de un número importante, de decir, yo no te los entrego y tomo la opción de que se dé. Ahora, esto tiene desde luego consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Que la presidenta toma una decisión política y Estados Unidos puede reaccionar políticamente. Toma nota. Toma nota. Y con esta estrategia nacional contra las drogas que acabamos de leer, El 25 de mayo, pues ya es inminente, empieza la primera ronda de negociaciones ya fuertes sobre Temec, en fin. Entonces yo creo que todo esto son los factores, pero una estrategia la presidenta puede decir, yo no lo voy a mandar a Estados Unidos, lo tengo detenido de forma virtual allí en Culiacán o en Mazatlán, donde lo tengan a este señor, o donde esté protegido, y es una forma de decir, lo estoy cuidando y estoy evitando que se escape. Es decir, creo que también hay como un segundo plano, que lo hemos visto mucho con la presidenta. La presidenta, y se entiende que tenga un discurso, insisto, soberanista en las mañaneras, pero pues muy soberanista, pero desterró a 95 paisanos para los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí hay ese como doble, triple, cuádruple juego de espejos que estamos viviendo, y me parece que esto también tiene estas mismas condiciones. es que, bueno, para cerrar esta conversación que te aprecio muchísimo, es que estamos frente a un asunto que no había ocurrido. Se ha mandado un montón de narcos, tiene un montón de narcos de todo tipo. Estados Unidos se han extraditado, se han capturado, se han llevado, lo que sea. Incluyendo al capo de capos, el Mayo Zambada, en una cosa exótica totalmente, que finalmente sucedió, que el incapturable fue capturado o fue engañado y llevado a los Estados Unidos. Todo lo que hemos visto, pero hasta donde tengo memoria, no tenemos un caso de un gobernador en funciones acusado de narco. Sí tuvimos a Beitia, sí tuvimos al fiscal de Nayarit en funciones, al Diablo Beitia, que fue detenido en Estados Unidos y procesado y 20 cosas, y una cosa tremenda desde el punto de vista binacional es el caso de un funcionario en activo que fue detenido allá. Pero yo no me acuerdo de otro caso donde un gobernador en funciones está siendo acusado directamente de narcopolítico. Fíjate, sí, absolutamente. Entonces, el punto es, si no sucede lo que puede que estemos aquí anticipando, que lo juzguen en México, con todo lo que eso significa, y si lo entregan a Estados Unidos y lo juzgan en Estados Unidos, ¿qué tipo de hebra se va a jalar? Es que ese es el punto, Carmen, porque más allá de todo lo que se le imputa y hizo y no hizo y todo lo que sea con el señor Beitia, ahí el problema es que Beitia, por lo que se sabe, le daba protección a los narcotraficantes, pero en sus operaciones de narcotráfico, etcétera. Y aquí la acusación de Rocha es la vinculación de él y del narcotráfico con las elecciones, y las elecciones es todo esto que constituyó, de acuerdo con las acusaciones, la presencia tan extendida de Morena, el secuestro de opositores, el involucramiento o las restricciones a los votantes, el financiamiento no solo de la elección de Michoacán, de Sinaloa, sino de otras muchas elecciones. Es decir,
el nivel de contaminación es todo. Es decir, Beitty hacía cosas terribles, pero las hacía respecto de los cárteles y para la función que suele tener de esta vida parasitaria que tienen los cárteles. Pero aquí creo que es una dimensión completamente distinta, porque lo que estás diciendo es, no es solo Rocha Moya con la delincuencia, es Rocha Moya con la delincuencia para afectar todo el proceso electoral. Algo semejante, yo sé que es de otra dimensión, pero es lo que acabamos de ver hace unas semanas con el asunto de Tequila de Jalisco. Es decir, no es que fuera el presidente. Tequila. Diego Rivera, no es que fuera, con tan distinguido nombre, no es que Diego Rivera estuviera haciendo, no, es que Diego Rivera estaba asociado con Cártel Jalisco Nueva Generación para poder realizar operaciones. Entonces ya no sabes si este señor Diego Rivera era funcionario del Cártel Jalisco o funcionario de la alcaldía de Tequila. Esa es la dimensión. Las dos cosas, ¿no? Y son las dos cosas, Ese claro. es el tema. Al final de cuentas es penetrado el Estado a través de autoridades que son funcionarios del narco y de la autoridad legal. Sí. Y criminal. Entonces, decir, usted, mire, yo este acto lo realizo como autoridad criminal y este acto lo realizo como autoridad pública. Claro, es el mismo sujeto, Juan, Pedro, María, como se llame la persona, y tiene una dimensión de actuar como autoridad del orden delincuencial y como otra, como cuando cobra una multa, cuando emite un decreto, etcétera. Pero cuando permite, cuando informa, esa es una dimensión y es la misma persona. Y yo creo que este es el caso. Adicionalmente, que eso yo creo que es lo que hacía o lo que le imputan al menos a Beitty, aquí el caso todavía es peor, porque lo que está diciendo es se tomaba dinero y ese dinero se trasladaba a fondos que permitieron financiar elecciones y constituir el actual poder político en México. Yo creo que esta es la dimensión de Rocha Moya, por eso es tan grande. No solo es un gobernador, no solo es un gobernador con fuero, no solo es el problema de cuento, no solo es eso, que ya de por sí es mucho, es eso más todo el derrame de recursos que por su conducto se realizó respecto al movimiento. De eso es lo que le están acusando. Ni más ni menos. Pues así están las cosas. Pronóstico reservado. Reservadísimo. ¿O tienes alguno? No, preferiría no. No, es que estamos en un punto de quiebre. Sí. Yo creo que punto de quiebre, punta del iceberg, punto de todos los y un puntos. contexto que lo acabamos de ver con la descripción de Manuel de este programa de drogas. México es el problema, no sé. Insisto, esto el epicentro. En el documento de acusaciones, aquí está el documento de las 190 y pico páginas, que es la estrategia contra las drogas de Estados Unidos que ayer se publicó, pero en el documento de las 30 y pico páginas, que son las acusaciones contra los 10, ahí viene que Sinaloa es el epicentro del crimen organizado mundial. Exacto. Así lo pone, palabras más o menos, ¿eh? Y por eso me gustó mucho cuando terrible. dijiste, es un cambio de paradigma, porque el primer documento, y eso es importante, el presidente Bush lo emite en el 89, ¿te acuerdas que él había venido de la CIA, Bush padre, etcétera? Entonces el hombre tenía una concepción. Pero del 89 para acá sí hay un cambio de lenguaje, sí hay un cambio, o sea, no es más de lo mismo, no es esta recicla, es una cosa, tú le dijiste, es un cambio de paradigma completo y yo creo que sí conviene que se tome nota esto por las autoridades, decir, bueno, es que ajustaron no ajustaron, no. Lo reconfiguraron. Lo reconfiguraron y pues sí, efectivamente se trata de, ya la propia definición de los criminales como terroristas cambia. En el cambio de paradigma está puesto esto. Ya lo ha dicho en voz alta varias veces, desde que arrancó este gobierno de Donald Trump, el cambio de paradigma está en curso. La pregunta es hasta dónde va a llegar este cambio de paradigma. En este momento estamos en un punto tradicional, entre comillas. Tradicional porque están usando un convenio de extradición existente que están queriendo aplicar o están pidiendo que se aplique, pero estamos en una ruta tradicional, digamos. Exactamente. No hemos visto, por lo menos en esta etapa de la historia, no hemos visto una acción distinta a lo que dice este convenio de extradición. No, hasta ahorita no. Pero hemos visto cosas muy delicadas que nos hemos brincado en este momento, pero que para eso podemos cerrar, como lo de Chihuahua. Ya sabemos que la DEA en México, la CIA en México, a la memoria de Manuel Buendía, pues es conocido históricamente. Pero tenemos un capítulo que es el de Chihuahua. Y en ese capítulo de Chihuahua sabemos que no habían 2, sino 4 agentes de la CIA en México en una actividad operativa que está ahora bajo investigación.
y con una tensión tremenda entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de la Sin República. duda. Y eso es el precedente inmediato a la acusación de 10. Hay quien dice que la acusación contra los 10 es por la reacción de México de disgusto por la presencia de los agentes de la CIA en México. ¿Puede ser? Puede ser, y déjame regresarme un poquito. Otro caso que quedó, y es de una magnitud, es qué pasó en Tapalpa, porque en Tapalpa se dijo, sí, el operativo fue el ejército, pero Por toda la supuesto. información provino... Mencho. Lo del Mencho. Y toda El lo... Mencho que murió en la escena. Ok, muy bien. A ver. Entonces, fue el Se les ejército, murió. se les murió, pero fue el operativo del ejército, sí, dijeron, pero ellos mismos reconocen toda la información. Solo el ejército. Solo el ejército. Por única ocasión, porque todo este sexenio y el anterior eran 5 o 6 organizaciones del gobierno, y aquí solo el ejército. Y ahí dijeron, la información, toda esa información fue información que provino de la cooperación con los Estados Unidos. Muy bien. Y el agente operador, o sea, las Fuerzas Armadas... El que se encargó de diseñar y hacer el operativo fue el ejército. Fue el ejército. Pero entonces sí había una presencia de agencias estadounidenses operando, identificando, moviendo, siguiendo a esta señora que era su pareja, lo que fuera. Entonces ahí tiene su caso. Ahora viene el de Chihuahua, donde eran 2, aparecieron 4, y si no ha habido el accidente no nos enteramos. Muy desafortunado el accidente, Sí. por cierto, pues si no ha pasado, pues pasan. Y unas explicaciones muy extrañas de que estaban a 6 horas y les dieron un aventón. Oiga, una serie de cosas muy raras. Entonces también yo creo que esto, más allá de la atención que se está poniendo, y con razón al caso Chihuahua, la atención que se puso en su caso en Tapalpa, que después quedó ocultada por la propia muerte de Oseguera, me parece que lo verdaderamente relevante aquí es la enorme cantidad de operación que están realizando las agencias estadounidenses, más allá de que se diga que es cooperación técnica, que es cooperación de inteligencia, sí, todo lo que sea, pero hay una enorme presencia de las agencias y eso tampoco me parece que se pueda ocultar. No se puede ocultar. Pues ahí está. Doctor José Ramón Cosío, gracias por no ocultar nada. Gracias por hablar de todos estos temas que son importantísimos. Seguiremos en contacto y Gracias, hablando. Carmen. ¿Cómo no? Gracias, doctor, por estar en el programa. Un abrazo y pues sí, una disección muy amplia de todo lo que está ocurriendo en México y las preguntas abiertas, muchas preguntas abiertas y un momento muy relevante para la historia de México y un desafío. ¿Cómo le llamarías? ¿Encrucijada? ¿Desafío? Sí, yo creo. ¿Dilema? Desafíos, fíjate. Desafíos. Porque Para el gobierno de Sheinbaum, ¿cómo lo llamarías? Encrucijada, desafío. Pues mira, quisiera Aquí hacer... tiene que tomar definiciones cruciales. Yo fíjate que creo que, ojalá lo pueda expresar bien, yo creo que es una oportunidad para ella. A ver. A ver, una oportunidad... Déjame hacer necesitamos un corte, perdona. Perdóname la vida. Un corte, Perfecto. pero dices, esta es una oportunidad para Claudia Sheinbaum Pardo. Volvemos. Buzón de voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aristegui Noticias. Su servidor, Mario Alberto Cabello, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Me llama mucho la atención el comentario del señor